Bueno, y lo que charlamos recién con Darío, ¿no? Hoy hubo muchos datos para tener en cuenta, pero todos relacionados con el COVID, lamentablemente, porque hay informaciones de último momento vinculadas con decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud, pero vamos con lo más importante, que es la cantidad de contagios y los muertos que hubo hoy en la Argentina. Mira, acá tenemos los datos. Cuando pensamos que la Argentina era el espejo de Europa, que no iba a pasar nada, no iba a pasar mucho en el verano, 95.159 casos de COVID en 24 horas en la Argentina. Ya hay más de 5.900.000 contagiados desde que empezó la pandemia. Realmente un número altísimo, muy pero muy duro. Y cantidad de muertos, que no tenemos, como digo siempre, no hay que relativizar la cantidad de muertos en la Argentina, porque para cada familia es un drama que se muera un integrante por COVID. Hoy tuvimos 52 muertos por COVID, 28 hombres y 24 mujeres. Y bueno, más allá de Omicron o Delta, lo cierto es que la gente se sigue muriendo por el COVID. La tasa de positividad es del 55,76%, realmente muy pero muy alta. Y uno se pregunta, si esta tasa la tenemos con un nivel de testeos como el que tenemos en la Argentina, quiere decir que hay muchísima más gente que no ha sido testeada y que tiene COVID en la Argentina. No queremos arriesgarnos, pero bueno, hoy lo vamos a charlar el tema con la ministra de Salud, Carla Bisotti, ¿no? ¿Qué significa esto para la Argentina? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Estamos en el pico de la tercera ola, pero también está Roberto Debac, que es infectólogo, es miembro fundador del Consejo Consultivo de Todo Noticias y además un placer porque ya se ha incorporado definitivamente al equipo de trabajo diario de TN, así que con Debac vamos a charlar de todo esto. Pero decíamos que son números que nos alarman y nos preocupan, ¿no? Porque, en medio de todo esto, nada dice que va a aflojar, al contrario. Dice que los números de contagio van a crecer y muchísimo más en los próximos días. Pero tuvimos dos noticias importantes en el día de hoy vinculadas con el COVID. La primera tiene que ver con el autotesteo, ¿no? Que ANMAT autorizó cuatro laboratorios que se ponga en venta al público autotest. Por supuesto, esto no reemplazan a PCR, pero es un pedido que venían haciendo los médicos, los hospitales públicos, los sanatorios privados. Está el sistema totalmente colapsado. Lo veíamos en la costa atlántica, ¿no? Que por otra parte Mar del Plata y Pinamar han mostrado un nivel de positividad y de contagios realmente alarmantes que por un lado no se cuidan, por un lado es eso, pero por otro lado han saturado el sistema, pero también en el conurbano, en la ciudad, en el interior, está saturado todo el sistema de ir a testearse, entonces lo ven como una salida. Pero ojo que no es inmediato, no es que mañana podés ir a una farmacia a comprar este sistema para testearte. No, y además cuando esté en venta vas a tener la obligación de informar al Estado si diste positivo, en qué condiciones estás. Algo bueno, complejo en la Argentina. La otra noticia, mientras nos acercamos para charlar con el doctor Roberto Debac, la otra noticia tiene que ver en la Argentina con una resolución del Ministerio de Salud que establece que a partir de ahora son 4 los meses y no 6 ni 5 de lapso de espacio entre la segunda y la tercera dosis. Así que eso es muy importante porque hasta ahora era para mayores de 60 años, era para el personal de salud. Así que son dos noticias importantes, buenas, en medio de lo que es muy pero muy alarmante, que es el nivel de contagios que tenemos. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, 95.000, quiere decir que tenemos más de 100.000 o más de 200.000 Sí, o contagios. más de 300.000. Es decir, hay una cifra que durante la segunda o la última onda pandémica era un número con el cual hay que multiplicar la cantidad de PCRs positivas de un día. Sí. En la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires esto había sido 3, es decir, si había 10.000 casos con PCR positiva, 30.000 era lo que se llama la carga de la enfermedad. Hoy, con 95.000, podemos decir que esa cifra y con lo explosivo en el incremento exponencial
a expensas de una parte importante que debe ser, que es y que debe ser Omicron, esa cifra posiblemente sea 4 o 5. Entonces estamos hablando de 95.000, redondeemos en 100.000, posiblemente haya 300 o 400.000 mínimamente. Son personas que no han accedido al sistema de testeo por diferentes razones, o porque no se quieren testear, porque hay un familiar que ya es positivo y ellos también tienen síntomas y dice, seguro es COVID, me quedo aislado los 5 días, o las personas que son asintomáticas, porque hay un 30-40% con Omicron que son asintomáticas. O sea, la carga de la enfermedad, o lo que se llama la cantidad de casos que ocurren hoy en este día, posiblemente pongamos alrededor de 300.000 que se van acumulando a los de los últimos 5 días. Y si uno dice que el promedio en los últimos 5 días puede ser de esa carga de enfermedad 100, 200.000, hay como una cantidad de 500, 600, 700.000 personas que tienen infección y que pueden estar transmitiendo, pero hay un grupo que está aislado. Pero ese grupo que está aislado, porque tiene infección, también tuvo contacto con otras personas, con el contacto estrecho. El contacto estrecho también tuvo una recomendación de aislarse. Por lo tanto, en la Argentina, hoy debe haber más de 1,5 millones de personas, o más, podemos luego preguntárselo a la ministra, pero debe haber una cantidad de personas que están aisladas durante esos 5 días esperando si tienen síntomas o no. Por suerte, Argentina, estamos en un momento de que más del 70%, 72% tiene 2 dosis y eso baja la probabilidad de complicaciones y la probabilidad de hospitalizaciones. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque las 2 dosis hace que Omicron sea leve. Ahora, Edgardo, si yo no tengo vacuna y tengo Omicron, puedo terminar en la terapia intensiva. Y por eso es que la preocupación está en 5 millones, más de 5 millones de argentinos que no han recibido una sola dosis de vacuna. Es increíble, ¿no? Sí, es que increíble. usted diga esa cifra, que no tuvieron una sola dosis. Sí. Me pasa que, bueno, yo ahora me di ayer la tercera dosis, pero hablo con gente que se va a vacunar y es común escuchar, es la primera vez en un vacunatorio, es la primera dosis. Gente Claro. que llega y dice, no, es la primera. Pero es una cantidad de personas que por diferentes razones, por lo que se llama reticencia a la vacuna, desconfianza a la vacuna, pero hoy en el mundo la definición de confianza en vacunas tiene 2 componentes. Uno, la vacuna per se, es decir, yo no confío en la vacuna por tal o cual razón, religiosas, culturales, espirituales, anticiencia, antisistema. Esa es una causa. Pero después la otra causa está en los que no confían con el sistema sanitario, porque confianza en vacunas no es solo la vacuna, sino también en el sistema sanitario que las provee. Entonces ahí se mezcla lo que no debe mezclarse, que es la ciencia y la política. Si yo mezclo la confianza en la vacuna con un partidismo político, puedo estar a favor o en contra, y eso no debe ocurrir. Ahora que se supone hay vacunas de sobra en la Argentina para primera dosis y segunda, ¿es así? Sí, para primera dosis y para segunda sí. Por eso. Lo que no sabemos sabemos que hay cantidad de dosis para tercera dosis, pero lo que no podemos saber es qué plataforma. Si esa cantidad de dosis son de Sinopharm, no pueden ser utilizadas para tercera dosis, entonces ahí no Por sabemos eso, la cantidad. después se lo vamos a preguntar a la ministra, pero digo, es sorprendente la cantidad, más de 5 millones de personas que no tienen ninguna dosis, habiendo vacunas como hay. Para un país como la Argentina, Sí, me parece incluyendo los niños mayores de 3 años. Sí. Porque cuando ocurrió lo que ocurrió en la Argentina, de que el 1 de octubre se informara sobre la vacunación en los mayores de 3 años, y luego el 29 de octubre apareció esta cuestión de que la desconfianza porque no había empezado China a vacunar a los niños, ahí cayó la tasa de vacunación y hay una cantidad que, bueno, no lo sabemos bien, pero hay una cantidad de niños entre 3 y 11 años que recibieron una sola dosis o que no recibieron una dosis. Y hoy se sabe que yo tengo que vacunar a toda la población, incluyendo los niños, porque son los que van a disminuir la probabilidad de transmisión, pero también los niños. Está incrementándose en el mundo la internación de niños. Sí, en Europa es alarmante. Y en Estados Unidos también. Y en la Argentina, hoy lo escuchábamos a la doctora Rosa Bolonia, infectóloga del Hospital Garrahan, jefa del servicio del Hospital Garrahan, que hace unas semanas había 50 casos por semana. Y hoy informa ella que hay 52 casos por día. Entonces, esto ¿por qué se produce? Y para porque los que son tienen niños chicos, no vacunados. los padres que tienen y madres que tienen chicos, ¿cuál es el riesgo de un chico internado? Bueno, los niños pequeños, pongamos los niños menores de 5 años,
Si ellos tienen infección, las fiebres, y sobre todo los menores de 3 años, las fiebres, la laringitis que puede producir el coronavirus, la neumonitis que puede producir el coronavirus, lo interna. Un niño de menos de 2 años con 39 grados de temperatura y con un cuadro respiratorio termina hospitalizado. Está bien, esos no tienen por ahora vacuna, pero sí tienen vacunas los mayores de 3 años. Y eso debemos llamar a la comunidad de padres que si no han recibido su segunda dosis de vacuna a los niños, deben recibirla. Y si no han recibido la primera, confíen que estas vacunas, que son inactivadas y que son seguras, deben recibirlas. Por supuesto, también reclamando también que la Argentina debe acelerarse el proceso de aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer para los niños mayores de 5 años, porque se aprobó de emergencia la vacuna Sinopharm, pero no se aprobó Pfizer. ¿Y se sabe por qué? ¿Está todo demorado? No lo sabemos, pero EMEA, el ente regulador europeo, y el ente regulador de los Estados Unidos, es una vacuna aprobada. Y en Estados Unidos hay un dato que mucho no se conoce, mucho no se habla, pero ya hay datos de 7 millones de niños entre 5 y 11 años que recibieron vacuna de ARN Pfizer con un tercio de la dosis de las de adultos y no han tenido efectos adversos, no han tenido ni miocarditis ni pericarditis. Es una vacuna muy segura. Doctor Bach, bueno, lo meto en uno de los temas del día, que es esta decisión del ANMAT de aprobar 4 autotest. ¿Cómo tomó? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, ¿Es bueno? el mundo ha ido en los últimos tiempos por los test rápidos, como una herramienta adicional al diagnóstico. Los test rápidos, si yo no tengo síntomas, si soy contacto de una persona y no estoy infectada, posiblemente sea negativo, y si estoy infectado y no tengo síntomas, también puedo tener falsos negativos. Por lo tanto, el autotest o el test de antígeno tiene que estar dirigido a una política específica. Por ejemplo, los autotest tienen que solamente ser realizados para personas que tengan más de 2 síntomas. O sea, que tengan Es dolor. importante, porque ¿sabe qué va a pasar? Somos argentinos. Mañana todavía no se pone en venta. Se ponga en venta, van a ir y cualquiera se va a hacer. Edgardo, y ahí va a empezar la inequidad. Por eso yo le adiciono Y van a algo empezar más. a faltar después. Y después van a faltar. Es decir, yo tengo que utilizarlo con una buena recomendación. Tengo que tener más de 2 síntomas para poder utilizarlo, porque sé que si tengo probabilidad de infección, ese test puede servir. Ahora, ¿ese test va a ser gratuito o va a ser pago? Si es pago, todo el mundo va a pagarlo y por lo tanto va a haber inequidad. Bueno, por lo pronto, si es pago, ya sabemos que sale entre 2.000 y 2.500 pesos. Pero hay una inequidad. Ahí solamente van a poder hacerse un test adicional las personas que tienen el recurso. Por eso, la política de Francia, la política de España y de otros países es que se distribuyen a través de las farmacias, pero se distribuyen en forma gratuita. Y cuando uno va a la farmacia, retira ese autotest y, por supuesto, coloca sus datos de filiación y luego el farmacéutico o el sistema de la tecnología que fuese, como pasa en Francia y en España, vuelvo a decirle, le pregunta al paciente si el test fue positivo o negativo. Si el test fue positivo, entra en los registros y es llamado por el sistema sanitario para poder hacer el seguimiento del paciente. Está bueno lo que usted plantea de la inequidad de este tema, si es que hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque si no, el Estado se tendrá que hacer cargo y comprar millones de autotest. Esa es una alternativa. Pero la otra es que sobre todo para las personas que no pueden acceder y que yo necesito, es decir, porque lo voy a utilizar solamente en las jurisdicciones donde, en todo el país, donde las personas tienen el dinero para hacerlo. ¿Qué va a hacer la medicina prepaga? ¿Se lo va a dar al 100%? Sí. Y el que no tiene una medicina socializada... o las obras sociales sindicales. Pero el que no la tiene... El que va al hospital público, que es mucho. Y además... No es solo un autotest, Edgardo, porque es una familia seguramente. Y, sí, claro. Y en esta explosividad de la transmisión, no hay familias de 5 personas que solamente una está infectada. Están infectadas 5, 4, no 2. Exacto, una familia que tenga los 4, ya estamos hablando 10.000 pesos o más 10.000 pesos. O sea, así, ahí empieza a generarse una inequidad que no debería ocurrir. Doctor De Bach, el autotest no reemplaza para nada a PCR. Si yo tengo síntomas y tengo 2 de esos síntomas y me hago el autotest y el test es positivo, no debería... Está bien, digamos, ahí está bueno. Positivo, es positivo. Aunque sea autotest y no es PCR, hago no hay duda. Hago diagnóstico. Si es negativo y tengo síntomas, tengo que hacer PCR. Sin ninguna duda, porque existen falsos negativos, pero además... O sea que, perdón, yo lo voy interrumpiendo. O sea que el que va a hacer un autotest
tiene síntomas, le da Primero tiene que estar negativo. entrenado. Sí, primero, porque no es fácil. Tiene que también, estar entrenado. No es fácil. Tiene que saber que va a pasar su hisopado por la narina, por la fosa nasal, dando 10 vueltas, luego otras 10 vueltas en la otra, ir a la cubeta Sí. con el líquido, después pasarlo. Es un entrenamiento. No es sencillo, o sea que el Estado tendría que hacer una actitud, tendría que tener una actitud docente. También de entrenamiento. Y muy importante, yo lo vi con una persona Sí, que sí, vino al sí, exterior que lo tiene y no es sencillo. No es sencillo. Primero hay que tocar bien, llegar a Exacto. fondo, darlo vuelta, tirar líquido. Exacto. Es complejo, Pero no es que se además, pone y ya está. Además, ¿dónde va ese test positivo que tiene virus? Sí. ¿Dónde va a ser descartado? ¿En el residuo domiciliario o va a tener una bolsa que está dentro de la cajita? Eso Y es entonces, importante porque le digo, si no, nos ponemos todos en el mismo paquete de argentinos, si no, al tacho basura. por eso, y el tacho de basura, Edgardo, cuando uno quiere, por ejemplo, saber en una población cómo está circulando y qué está circulando sobre coronavirus, yo puedo ir a buscarlo sin tener que testear a las personas, puedo ir a buscarlo al sistema cloacal, el Sí. virus. Entonces, Sobrevive. Sí, en el sistema Sistema cloacal cloacal. hay coronavirus es decir, de las variantes que esté predominante, porque las personas tienen fluidos corporales. Entonces, ¿qué va a hacerse con eso? Es muy fácil. Habitualmente estas cajitas de autotest tienen una bolsita que tiene un agarre hermético, Sí. por lo cual entra ahí en una bolsa de plástico y ahí puede ser cargado. Entonces, Ahí puede ir al tacho Sí, basura. y otra de las cuestiones, debe ser registrado, pero debe ser registrado en este momento, porque, mire, hay muchas personas que preguntan, bueno, pero es leve, estoy vacunado, tengo 2 dosis, y entonces, ¿por qué me tengo que aislar? Bueno, la buena noticia dentro de toda esta transmisibilidad, que no es buena la transmisibilidad porque puede aparecer una nueva variante, porque puedo taponar. Bueno, ya hay otra variante, Por eso. ¿no? Por Que llegó ahora, de- por ahora con mutaciones, pero que no tienen lo peor de Delta y lo peor de Gamma como tiene Omicron, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver, que en ese momento, en el momento que estamos transcurriendo, hay una teoría al cual adhiero, que va a haber tanta transmisión que va a disminuir el tiempo de fin de pandemia, es decir, la fin de la pandemia posiblemente ¿Pero cuándo? este año. O sea, posiblemente el segundo semestre de este año, si no aparece una nueva variante, entre los vacunados del mundo, incluyendo con la inequidad de África y Asia, de personas que no han accedido a la vacuna, vamos a tener los vacunados y los infectados con Omicron. Siempre y cuando no aparezca una nueva, porque veo que Siempre todo y lo que cuando no aparece, no, sé aparezca. si está bien lo que yo digo, pero siempre es como que de África han aparecido Es como que- Omicron, ahora hay una nueva, que usted Sí. dice que por ahí no es nueva, sino es una variante, también viene, no sé si de Marruecos, pero también Sí. de África. Es decir, el riesgo está de que aparezca otra variante. El riesgo siempre está ahí, sobre todo del continente africano, porque hay países... O sea que la Organización Mundial de la Salud se tendría que preocupar en hacer que vacunen Sin a ninguna gente en duda. África. No solo Organización Mundial de la Salud, sino que el mundo en sí debería estar mirando. ¿Por qué a África? No solo porque no accede a vacunas, sino porque hay países en el cual el 30% de su población tiene infección por virus de inmunodeficiencia humana, por VIH, sin acceso a medicación. Usted sabe que cuando los pacientes con inmunodeficiencia humana acceden a medicación, no tienen virus y tienen una vida normal. Ahora, si yo no accedo, como pasa en África, el 30% de esa población, voy a tener inmunodeficiencias. Si tengo inmunodeficiencias, los pacientes que tienen inmunodeficiencia, el virus, en vez de estar 7 días en el organismo, el coronavirus, está meses. Hay relatos publicados de 9 meses de personas con inmunodeficiencia y el virus. Y si yo tengo, como pasó, una variante Delta o una variante Gamma en un paciente de Sudáfrica durante mucho tiempo y me infecto con una variante Delta, ese Gamma y esa Delta recombinan y producen lo que pasó con Omicron, que no es lo mismo con lo que pasó con esta florona que dio Sí. tanta inquietud. Porque cuando es un virus de la gripe en un organismo y cuando es el virus del coronavirus, esos no combinan. Es muy
extremadamente raro que ellos combinen, pero sí dos coronavirus. Entonces, sí puede pasar, esperemos que no, y es el deseo de todos, ¿no? Hoy lo predominante en la Argentina es Omicron. ¿Ya desplazó a Delta o todavía Bueno, están ahí? hoy apareció un estudio de hasta el 30 de diciembre del Proyecto País, que son un grupo de red de investigadores, microbiólogos, biólogos, que estudian genómicamente y hay un mix entre Delta y Omicron. Yo personalmente, por los pacientes que atiendo en AMBA y por los amigos de amigos que tienen sintomatología de 2 dosis y tienen este resfrío común, el dolor de cabeza, etcétera, seguramente hay mayor predominancia y la duplicación de casos, porque en Delta los síntomas aparecían al 5.º o 7.º día. Ahora con Omicron aparece a los 2 días, 2.8 días o 3 días. Y muchos de sus amigos, los amigos de las personas o las personas que están viéndonos, tuvieron un contacto y a los 3 días hicieron la infección. Eso es Omicron hasta que se demuestre lo contrario. ¿Delta es más peligrosa que Omicron? Bueno, para los vacunados es igual. O sea, a eso iba. si yo tengo 2 dosis sí. y tengo infección por Delta, sí. no voy a tener complicaciones. Si tengo 2 bien. dosis y tengo Omicron, no tengo complicaciones. Está bien, eso es importante aclarar. Pero, Edgardo, esta pregunta es tan importante la que hace, que es, si yo no estoy vacunado y tengo Omicron, tengo la misma gravedad que Delta. ¿Qué significa no estar vacunado? Tener ninguna. No tener ninguna. O sea, no tuve infección y no tuve vacunas. Si adquiere la infección por Omicron, es exactamente igual de probabilidad de complicaciones y de hospitalización que si fuera Delta. No es que Omicron es leve. Sí. Omicron es leve en las personas que tuvieron 2 dosis de vacuna o que tuvieron la infección. Doctor Debac, vamos a saludar ahora, porque me quiero meter en otro tema también con usted, a ver si nos puede aportar información. Y es que hoy hubo un pronunciamiento de las pymes, ¿no?, que están muy preocupadas por el nivel de ausentismo a raíz de los contagios y la gente que está aislada. Dicen que hay en todo el país un nivel de ausentismo del 20% en y cada hasta empresa. El 30%. Claro, y creciendo. Y afecta a un montón de cosas. En un ratito le voy a preguntar por el fútbol. Perfecto. Pero me quiero meter con Carlos Rottenberg, que lo tenemos desde un móvil. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Porque uno ha visto cómo la reman todos los empresarios a lo largo de este año y 10 meses, pero todos la están remando, pero me quiero meter en el tema del teatro porque lo hemos visto a Rottenberg y a otros empresarios remándola cuando estaba todo muy mal, no podían tener obras de teatro, había mucha gente que no tenía para vivir, y bueno, de a poquito fueron rearmándose y se prepararon con todo para tener una muy buena temporada en enero y febrero. Y de repente vemos cómo entra Omicron o Delta, entran los contagios y por ahí tienen que bajar por unos días de cartelera una obra que no se llegó a estrenar. Entonces uno dice, semejante sacrificio, ¿y cómo van a hacer para mantenerlo en pie, para volver al teatro y para volver a crear este sistema? ¿Cómo está la situación, Carlos? Porque realmente uno se preocupa cuando ve que están ustedes todos con unas ganas espectaculares, de repente hay 1 o 2 casos y tienen que bajar y ni siquiera pueden estrenar. Es como lo estás planteando, de alguna manera. También entendemos que es la manera de poner en práctica el protocolo. Nosotros no trabajamos con mercadería, trabajamos con materia prima humana. Obviamente con la misma posibilidad de infectarse que cualquier otra persona. No hay otra salida más que haber previsto hoy con la nueva norma 1 semana al menos de suspensión de funciones, cuando realmente interviene en este caso no solamente un protagonista, sino alguna de las personas de la compañía que tuvo relación o mucha relación con otras personas de la compañía. Pero así todo, ese sería el medio vaso vacío. Nosotros tenemos en esta quincena, justamente por lo que bien decís, porque se preparó con toda la temporada, no solamente en Mar del Plata, de donde te estoy contestando, sino también en Córdoba, en la propia ciudad de Buenos Aires, en tantas plazas de Costa Atlántica y de otras provincias argentinas, cerca de 400 estrenos, entre estrenos y reposiciones en esta quincena de enero. Todas las semanas ya estamos previendo 4, 5, 3 o 6 casos de compañías. La semana pasada fueron 2 muy conocidas, la de Fátima Flores y Nito Artaza,
Ya retomaron, en el caso de Nito Artaza, pasó el periodo necesario y ya retomó ayer. Fátima Flores regresa mañana. Pero claro, esta semana hay otras compañías que pasan por el mismo camino. No sabemos de otra manera que no sea justamente cuidar el protocolo. Creemos que el público nos dio un crédito porque no apuramos los tiempos en el 2020. En el 2021 la gente volvió incluso más rápido de lo que creíamos. Y hoy me animo a decir que las cosas que funcionan en teatro funcionan porque la gente se siente cuidada. Aquí en Mar del Plata, desde el 21 de diciembre se pide el pase sanitario. Hay alguna excepción que puede llevar a la controversia, pero en realidad la gente, salvo que cuando quien trae un certificado médico diciendo que no se puede vacunar, la gente se preocupa y agradece que estemos controlándolo. En el caso de que no pudieron bajar la aplicación, en algunos casos hubo que ayudar o hacer una declaración jurada que reemplace a esa aplicación, pero hay buena onda con respecto a mostrarnos lo más seguros posible. En teatro somos todos pasivos, en el sentido que el espectador es pasivo, todos miramos para el mismo lado, con el barbijo permanente, esto es muy importante, con el barbijo permanente en toda la función, donde además del tema de ventilación, podemos ya dar fe que hay decenas de miles de testigos durante todo el año de cómo se manejó el protocolo y no hemos tenido en los teatros argentinos ningún tipo de inconveniente o acercamiento con la problemática general. Ahora, Carlos, ¿cómo haces? Vos tenés 7 u 8, no sé, o más obras de teatro este verano. Por ejemplo, mencionás el caso de Fátima Flores o el caso de Nito Artaza. Se te cae una compañía y tenés que hacer un alto de unos días. Bueno, pasan los 7 días o no sé cuántos días, y cuando vuelven, ¿qué haces? Porque no podés correr el riesgo de que se te caiga otro, porque encima tenés otra semana más de inactividad. ¿Cómo manejás eso? Como lo estás diciendo, nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir cuidándonos. Nos estamos cuidando, estamos con testeos preventivos. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, durante todo el año pasado, en un acuerdo entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura y ADET es la Asociación de Empresarios y Empresarias de Teatro y Música, tuvimos en el Teatro Colón, nada menos de Buenos Aires, nuestro centro de testeo, como también lo estamos teniendo ahora, porque tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente con el público, sino, como dije antes, con nuestra materia prima. Pero nadie tiene la vaca atada en esto. Por supuesto que puede volver a pasar. Y alguna compañía que le pase más de una vez, tal vez prefiera directamente levantar campamento y pensar en el año que viene. Pero estamos en una pandemia, nos pasa a nosotros, le pasa a Weber, que es el mayor referente de la comedia musical en Londres, donde acaba de estrenar Cinderella, Cenicienta, y acaba de levantarla por 2 meses porque justamente cuando no cae uno cae otro. Le pasa a Nueva York, donde el sábado pasado sobre 32 musicales, 10 no pudieron hacer función y pudieron hacerlo 22. Es eso lo que estamos viviendo. Viste que ahora lo vamos a preguntar al infectólogo que es del comité asesor de Roberto Debac, a ver qué consejos puede tener para ustedes. Pero digo, vos viste que vivimos en la Argentina y es jodido el mundo del periodismo, pero también el mundo del espectáculo. Habrás visto que aparecieron algunas voces, habló también Flavio Mendoza, gente que dice, bueno, hay algunas compañías que van a usar el tema del contagio para decir, bueno, no viene bien la temporada, nos bajamos y nos vamos a casa y ponemos la excusa del COVID. Lo escuchaba con mucha atención recién al doctor y comparto con lo que dijo cuando se mezclan los temas serios, como tiene que ver en este caso con la medicina y en una pandemia, con otro tipo de, llamémosle así, de artilugios que no tienen nada que ver con esto. Yo quiero claramente ir con el mensaje de por qué cuidamos el tema, minimizamos los riesgos. A mí me gusta decir que a seguro se lo llevaron preso, ¿no? Así sí, lo decía el dicho, pero sí podemos minimizar los riesgos. Bueno, pero sí minimizamos los riesgos. Y en ese sentido, la gran mayoría de la comunidad minimiza los riesgos. Otra cosa tiene que ver con el éxito y el fracaso de nuestro negocio del espectáculo. Éxitos hubo siempre, incluso en épocas malas, fracasos en el mundo, incluso en épocas de bonanza. No mezclaría los tantos y además, obviamente, nuestra propia comunidad rechazaría que alguien utilice un fracaso por otros motivos para llevarlo a un tema tan sensible, tan delicado y que nos preocupa tanto como tiene que ver
con la COVID-19 que nos invade. Doctor Debac, bueno, lo escucha Carlos Rottenberg, inclusive pueden dialogar entre ustedes. Como infectólogo, ¿qué consejo le puede dar a ellos que la están remando? Porque que se le caiga una semana o 2 semanas, se pierden lo que ponen. Bueno, buenas noches, señor Rottenberg. Lo que dice Carlos es una realidad, es decir, los protocolos dan seguridad en estos ambientes, por más que sean cerrados, si utilizo en forma adecuada los barbijos, si hay ventilación y si las personas que entran son personas que están vacunadas con 2 dosis. Las compañías, debido a que no tienen las medidas de protección producto del espectáculo, van a hacer transmisión, pero muchas de esas compañías o muchos de esos equipos de actores produjeron la infección en forma colectiva. Entonces son personas, vamos a decirlo así, también inmunizadas más allá de las vacunas que recibieron. Así que eso es absolutamente claro con lo que dice el señor Rottenberg. Ahora, la buena noticia es una perspectiva personal, es que si logramos en la Argentina aumentar la tasa de vacunación de tercera dosis enfrentando el próximo otoño, vamos a ver que posiblemente esto no lo habrá escuchado Edgardo, porque no lo he escuchado que colegas míos lo han dicho. Porque cuando pase que llegamos al 70% o al 60% de esta población, o de la población argentina, que tiene tercera dosis, posiblemente si estamos en contacto nosotros dos, y los dos tenemos tercera dosis, y estamos en contacto, y yo tengo COVID, y usted es contacto estrecho, posiblemente usted no se tenga que aislar y solamente tenga que utilizar barbijo para contacto interhumano. O sea, ese es el futuro es transformar en endemia y se va a reactivar más aún durante el otoño, y a partir del otoño, si no apareciese una nueva variante, también la actividad cultural. Pero entonces el medio vaso lleno, como dijo Carlos Rottenberg, es que al haberse contagiado una compañía, eso ayuda. Bueno, ellos, aparte de sus vacunas, porque no solo los espectadores están vacunados, sino también los elencos, los planteles están vacunados, con la inmunización, con la circulación de Omicron. Hay un dato muy reciente en las últimas horas que demuestra que las personas que se infectan con Omicron refuerzan su inmunidad para Delta y para Gamma. No es un dato menor. No, por eso. ¿No? O sea, miremos la mitad del vaso lleno, Carlos. Eso también es una buena noticia. Es que yo, a esta altura, después de 22 meses teniendo que hablar de lo mismo, justamente por la relación que tenemos en la Cámara que nos nuclea, tuvimos que aprender bastante de los médicos, escucharlos mucho, y por eso me parece que está bien cómo lo maneja la actividad teatral. Digo esto porque no tengo ningún empacho en contarlo. Yo ando con mi credencial de las dosis de vacunas dadas y salvo en los teatros, en algunos bancos, y una persona que no soy yo porque no voy al casino, pero me dijo que en el casino también, nadie lo ha pedido. Y esto me parece importante marcarlo porque yo creo que juega en contra, no es a favor. Si la gente que no lo pide supiese cómo agradece cuando ingresa la gente al teatro y con delicadeza, con docencia, se les explica, primero cuando adquiere la entrada y después cuando va a ingresar, lo estarían haciendo. Porque realmente tiene que ver, a esta altura no sé si usar la palabra solidario, tiene que ver con entendernos que la ciencia está explicando esto. No lo estoy diciendo yo que soy empresario de teatro. Me parece que la manera de ayudar a los médicos, así como aplaudíamos a los equipos médicos al principio, yo creo que la manera de ayudarlos es nosotros como ciudadanos cumplirlo. Esa es la manera, no le encuentro otra, porque yo les voy a contar que durante 47 años de profesión, tengo 64, empecé a los 17, todas las noches de mi vida esperé enterarme, el borderó. El borderó para nuestra actividad es cuánta gente ingresó a una sala, qué recaudación tuvo, qué eligió ver la gente. Yo me encontré, como todos, durante el 2020, cambiando el paradigma del borderó y esperando, como todos, un borderó sanitario para enterarnos cuántas personas infectadas y fallecidas teníamos en este país. Uno realmente, ya no en el rol de empresario, en el rol ciudadano, de hijo, de padre o como queramos ponernos, necesitamos, me parece, acompañar a la medicina
apoyando lo que está planteando el doctor como ejemplo porque está justamente en el aire. Y la manera es cumplamos nosotros porque nos sirve a nosotros. No sé cuántas veces habrá que decirlo por día. Carlos, no te hablo de los actores y actrices en general, digo los que están en temporada, ¿cómo se comportan? ¿Cómo son frente al COVID en general? ¿No? Dicen, no, se asustan, se preocupan, o salen del teatro y hacen su vida. ¿Cómo los definirías? Los que hacen temporada. Obviamente a cada uno le pega de una manera diferente, cada uno lo siente distinto, los temores de cada uno son distintos desde ya. Ahora, sería injusto si no dijese que la mayoría enorme de nuestra comunidad está prácticamente yendo de su casa a la función y volviendo. Les voy a contar una particularidad, que es un debate que tenemos en estas horas. Los artistas no quieren quedar mal con el público que los espera, claro, y le estamos pidiendo que no los esperen, que no pidan autógrafos y que si hace falta sean hasta un poquito antipáticos si no se comprende. Nosotros estamos por primera vez apagando las luces cuando terminan las funciones para que el público no se quede. Hay gente desde antes que termine la función esperando la salida de los actores y nosotros tenemos gente diciéndoles, por favor, esta no es la temporada para quedarse en la puerta esperando. No, pero estamos al aire libre. Sí, pero si se juntan 1000 personas al aire libre estamos en la misma. Entonces, tenemos, me parece, todos, por eso digo que hay una responsabilidad ciudadana, cada uno desde su lugar, desde su kiosquito, de tratar de sumar para la comunidad toda, porque es para sumar para nosotros. En relación entonces, los actores en general tienen el mismo temor que tenemos todos. Estamos haciendo notas como esta sin barbijo, porque estoy solo. Obviamente hay reuniones en general virtuales. Cuando son presenciales las hacemos con mucha distancia y no más de 2 o 3 personas, no hace falta. Una particularidad, les pongo un poco de nota de color. Ustedes saben que en los teatros los acomodadores, las acomodadoras, siempre se juntaban para repartirse la propina. Sí. Ahora es muy gracioso, porque la propina la tiran todos en un lugar, se acerca una sola persona, reparte, lo dejan separado y cada uno se va acercando separadamente para recibir su parte. O sea, cosas increíbles nos pasan, pero a todos nos tiene que pasar así. Y además, lo que estaba escuchando, el problema también se convirtió en laboral. Nosotros ya estamos teniendo, por ejemplo, teatros con un administrador menos porque tiene COVID, tenemos un maquinista que no tiene, entonces puede reemplazar 2 funciones en lugar de una porque tiene que reemplazar al compañero. Bueno, estamos poniendo parches. Eso también es cierto. Carlos, la última, y tiene que ver, por supuesto, con el tema económico, con el tema de las entradas, pero vistos desde el público. La gente va una semana o 10 días a la costa y dice, bueno, compre una entrada para el teatro y resulta que tiene la desgracia, todos los actores que se contagian, de que durante 4 o 5 días se cae esa obra. ¿Cómo es el sistema? ¿El que se queda le dan entrada para el otro día, al que no se la devuelven, el dinero? ¿Cómo te manejas? El dinero del público en las salas de espectáculos es un dinero en consignación por un servicio que no se le dio. Por lo tanto, el dinero es del público. Hasta que la función no termina, es histórico esto, el dinero es del público. No hay ninguna duda. Uno puede cambiar si quiere cambiarla. Siempre puede pedir el reintegro del dinero y además, en el caso de temporadas, como bien decís, de alguien que vino por 4 días, no tiene otra opción. Así que el dinero es en consignación por parte del público. No solamente no le dimos el servicio, sino que además les agradecemos cuando compran una entrada porque es un voto de confianza por algo que no le dimos y que para peor no sabe si cuando lo vea le va a gustar. Seguro, seguro. Bueno, una cosa es tener una obra en temporada, otra cosa es tener como vos 7, 8, no sé cuántas tenés. No debe ser sencillo, en medio de todo este quilombo, conciliar el sueño, ¿no? El doctor sabe, si voy a dar el genérico, hasta la pandemia nunca tuve que tomar una droga que se llama valsartán. Hoy la tomo todos los días. ¿Está bien, doctor? Sí. Bueno, no es para dormir, sino es para la salud. ¿No? Para alguna... Carlos, gracias sinceramente. Espero que sea lo mejor posible para todos la temporada, porque todos ahí están haciendo un esfuerzo muy grande. Por favor, a ustedes. Un abrazo. Gracias. Doctor de Bach, bueno, es un tema, ¿no? El de las empresas a raíz de, volvemos, que hoy manifestaban las pymes, por la cantidad de gente que queda aislada.
Pero lo que pasa es que tampoco hay, uno entiende, se pone del lado del empresario, se entiende, pero también se pone del lado de la gente No hay duda. que No hay tiene duda. que aislarse, sí o sí. Lo Digamos, que- no hay salida, no es que No, porque no. alguien se no, trae lo que vengan a trabajar. Si tiene que aislarse, se tiene que aislar. No, no, por eso yo decía que no solo es la carga de enfermedad, sino también las personas, la cantidad, el número de personas que está aislada en la Argentina, que debe ser millonaria, o sea, debe tener más seguramente de 1,5 millones de personas que están en aislamiento también. Por esas cifras, es decir, 90.000 que no son 90.000, si son posiblemente 200.000 o 300.000 y sus contactos. Lo que se vio en el hemisferio y lo que se está viendo en el hemisferio norte con la transmisibilidad tan exponencialmente incrementándose, es que produce primero disrupción sanitaria y simultáneamente disrupción social. ¿A qué le llamamos disrupción sanitaria? El problema del testeo no es solo de la Argentina, el problema del testeo es en todo el hemisferio norte porque nadie pensó, porque no es una variante de las más altas, del grado más alto de contagiosidad. Entonces, la cantidad de casos se duplica día a día. Pero siempre se dijo que testean más que en la Argentina. Sí, sí, eso no hay ninguna duda. O sea, no hay ninguna duda. Es decir, tener el 50% de positivos es solo hacer diagnóstico de personas en un pedacito. Y el testeo no es solo para hacer diagnóstico, es para encontrar también al asintomático, para que ese asintomático no siga contagiando. Ahora, esa disrupción sanitaria, primero los testeos, pero después empiezan las guardias en las emergencias. Tengo infinidad de comunicaciones en las últimas 2 semanas con personas de los Estados Unidos, con personas de España, con personas de Inglaterra, donde empieza a aparecer que con un virus como Omicron, inclusive en personas vacunadas, si es diabético descompensa su diabetes, si es cardíaco puede descompensar. Y esas personas consultan en las emergencias. Entonces taponan la emergencia en ocupación, las guardias. Entonces si yo tengo otras personas que no tienen COVID, pero tienen infarto o tienen accidente cerebrovascular, puede retrasarse esa entrada a la emergencia. Entonces, por eso es que uno no quiere que se descontrole la transmisión. Y ahí están esos 3 pilares, que son la autogestión del riesgo de las personas, el testeo y la política de vacunación. Porque uno lo que ve, a ver... perdón, y la disrupción social. Es decir, porque usted ve 5.000 vuelos que no funcionan en el mundo, compañías que tienen ya el 30% de ausentismo, empresas esenciales que van a tener que volver a las 2 burbujas, es decir, a los 2 grupos de trabajo, por si hay un grupo que cae, va el otro a trabajar, pero es una situación difícil. Y para cerrar, y también la irresponsabilidad de los que tienen COVID o los que sospechan, porque que pueden decir, Omicron no pasa nada, a mí me enseñaron que es una gripecita, porque esa persona puede contagiar a alguien que sí tiene riesgo y puede morir. Sin ninguna duda, es la gestión de su riesgo, es decir, yo sé que tengo riesgo de contagiar, por lo tanto me cuido para no contagiar. Ahora, también me cuido, si no tengo, de no contagiarme. En eventos, por ejemplo, súper contagiadores, lo que está pasando en las playas de la Argentina en la época de verano, lo que vimos en estos días, son eventos súper contagiadores y son de un grupo de jóvenes entre 18 y 30 años, donde no el 70% tiene 2 dosis. Ahí estamos en una cifra menor y por lo tanto ahí está la manera de llamar a la reflexión para que ellos completen su esquema de vacunación y aumente este 72% de personas. Porque además que ellos tienen 2 padres, dosis. tienen abuelos, No, sus sin amigos ninguna tienen duda. padres, tienen abuelos, Sin ninguna duda. tienen tíos y Sin pueden ninguna duda. ocasionar Sin ninguna desgracias. duda. Doctor, gracias y gracias por incorporarse a Todo Noticias. Bueno, muchas ¿no? gracias La verdad que por la siempre hemos bienvenida. tenido su participación en A Dos Voces, también en Todo Noticias, pero bueno, le doy desde el punto de vista de A Dos Voces la bienvenida formal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ocupar también, está Vivian Perrone, ¿no? De Madres del Dolor. Ella ha sufrido, yo creo que lo peor que le puede pasar a un padre o una madre, que es perder a su hijo, a Kevin. Lo asesinaron, un asesino al volante, lo dejaron tirado, no se preocuparon. Y hoy vemos como esos casos se repiten y hay madres destrozadas como Vivian y padres también que han perdido lo que tienen, a uno de sus hijos, y ven como estas personas se escapan, dicen, bueno, me quedé dormido, no me di cuenta, pero no se preocupan por la persona a la que han atropellado y dejado tirada. Vemos cómo se repite y mucho.
esto en la Argentina. Por eso le agradecemos a Vivian y en un ratito también vamos a hablar con ella para ver qué siente ella, ¿no? Cómo se puede ayudar a la gente que está atravesando por esa desgracia que a ella también le tocó. Y por supuesto, en instantes ya la ministra de Salud, Carla Bisotti, aquí en A Dos Voces, después de varios días que estaba con mucho trabajo, pero sin hacer declaraciones. Con ella vamos a hablar de muchísimos temas, como hablamos recién con el doctor Debat. Ya seguimos. Bueno, y la saludamos a Vivian Perro. Vivian, ¿qué tal? Gracias por estar. Yo siempre digo, son notas muy difíciles de hacer esta porque no es una nota más, todos somos padres y nos imaginamos la tragedia de perder a un hijo, en este caso Kevin, pero vemos cómo a diario pasan estas cosas en la Argentina. Es como que no aprendemos más los argentinos, porque primero yo digo, ¿cuál es un problema? Es un problema de educación, ¿dónde radica todo? Es problema de alcohol, de drogas, porque vemos como a diarios siempre hay alguien que atropella y le quita la vida a una persona, se van, no paran, lo dejan tendido. ¿Usted, después de lo que vivió, le encuentra alguna explicación a esto? Mira, este año se cumplen 20 años desde que Eduardo Suquiasian lo atropelló a mi hijo, lo dejó tirado sobre la Avenida del Libertador, también fue abandono de persona. En ese momento no se consideró abandono de persona porque Kevin estaba con 2 amigos. En ese momento tampoco era agravante el alcohol, ni la droga, ni el exceso de velocidad. Le dieron 3 años y después consiguió la libertad. Y después tuvo solamente 2 meses preso. Pero logramos modificar la ley, yo estoy viendo la cantidad de casos. Exacto, no los vamos a leer todos, pero es toda esta gente que ha muerto, familias destrozadas, ¿no? Sí, sí, porque si hace 20 años que estoy con la carita de Kevin y conozco a cada uno de los casos y les mando un saludo grande a cada una de las familias, es porque nos une el dolor. Y uno dice, bueno, ¿cambió algo en todo este tiempo? Cambió la ley vial. Hoy nadie o muy pocos hablan de accidentes cuando hay agravantes, cuando hay alcohol, cuando hay velocidad. Sabemos que son hechos totalmente evitables, prevenibles. Hablamos de una pandemia vial. Yo estuve el año pasado, en febrero del año pasado, en Suecia, que se hizo un congreso, por eso traje esto. Lo que están diciendo desde Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud lo consideran una pandemia y para el año 2030 quieren que en el mundo se reduzcan un 50% las muertes y las lesiones viales, ¿no? Ahora nos preguntamos, lo que vos recién me preguntaste, ¿estamos haciendo algo para lograr esto? Porque hay de todo, ¿no? Hay gente que tiene un accidente, desgraciadamente, y es un accidente, pero vemos el caso de la ciclista, Marcela, ¿no? Sí, Marcela, Viamonte. Que estaba, Vimonte. 62 años, estaba con otro grupo andando en bicicleta, disfrutando de la vida, y pasa uno que la destroza, la mata, sigue de largo, se escapa. Usted vio la imagen, saliendo lo más campante, como decíamos antes. Después se presenta, creo que el caso dijo que se había dormido o algo así. Que se había dormido. Y después de los hechos comienza este peregrinar nuestro, este vía crucis de los familiares de víctimas. Yo hablé con la pareja de ella, hablé con su marido anterior, las hijas. Ahora comienza este vía crucis en los tribunales. Primero el aprender qué es un homicidio culposo, qué es un homicidio simple, por qué una cosa y no la otra, por qué hay jueces que consideran que vienen y te dicen, bueno, no tuvo la intención de matar. Ese día no se despertó diciendo, voy a matar a Kevin, voy a matar a Sasha, voy a matar a Martina. ¿Usted desconfía de los jueces? Sí, desconfío de muchos jueces porque nosotros sabemos que no se levantaron diciendo voy a matar a... Hicieron todo lo posible como para hacerlo. Ingirieron alcohol, apretaron el acelerador, se fue del lugar del hecho. Ahora puedes decir lo que quiera, que se quedó dormido, que los acompañantes que estaban con él dijeron que no sabían que habían atropellado a alguien cuando las cámaras los muestran perfectamente, que vieron el hecho, que sabían lo que estaban pasando. ¿Hay un común denominador en las explicaciones que dan? Generalmente hay buenos defensores que les dicen, mira, deciles que no te diste cuenta que atropellaste a una persona, o que te quedaste dormido, o que te asustaste y te fuiste, o que pensaste que te iban a linchar. Hay unas excusas perfectas, pero la verdad es que mataron.
es que sabían cuando se subieron al auto que podían llegar a matar porque estaban drogados, porque estaban borrachos, porque se fugaron del lugar del hecho. Entonces, deben ser considerados homicidios, deben ser considerados, cuando hay agravantes, homicidio simple con dolo y recibir sentencias desde entre 8 a 25 años de prisión. Vivian, ¿los familiares de las víctimas a su vez son víctimas del poder de la justicia? Sí, somos víctimas de la justicia, somos víctimas de la vida después, porque al poco tiempo de enterrar a tu hijo, pretende la sociedad que uno siga adelante trabajando como si no hubiera pasado nada, y la verdad es que todo después te cuesta en la vida, ¿no? A pesar de todo eso, presentamos proyectos. Hay un proyecto muy completo que presentó un grupo de familiares de víctimas reunidos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nunca se trató en el Congreso. Hay un proyecto que presentamos desde Madres del Dolor. El diputado Luis Petri lo tomó, lo vio, nunca se trató. Hay un proyecto presentado de alcohol cero por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahí está en algún cajón. Hay un proyecto presentado por el diputado Ramiro Gutiérrez que considera las picadas como si fueran un homicidio vial, y otro presentado por la diputada María Luján Rey. Ninguno de los diputados los trataron. Vivian, es un buen punto eso, pero ¿qué explicación le encuentra? Porque no creo que los abogados de defensores de estos asesinos al volante tengan un poder tan grande de lobby que puedan convencer a todos los diputados y senadores. ¿Por qué el Congreso no les da bolilla? La explicación que me dieron a mí, la presidenta de la Comisión Penal, la diputada Carolina Gailar, no es tanto una cuestión de leyes, sino una cuestión de educación. Nosotros lo que decimos es un todo. Educación, campañas, legislación, controles. No sirve un punto sin el otro. Y por supuesto buenas rutas, ¿no? No sirve solamente tener la ley si después nadie controla. Vivian, ¿con la actual legislación se puede castigar y dejar presos a los culpables? Se puede, y tenemos muchos casos. El caso de Eugenio Beppo, que fue en Ciudad de Buenos Aires, un periodista que, no sé si te acordás, que atropelló a un agente de tránsito, a Cintia Choque, recibió una sentencia de 9 años de prisión efectiva. Desde el momento del hecho quedó detenido. Si él está detenido, este caso de Palermo también tiene que ser considerado homicidio simple, que no empiecen a decir, no, porque como se quedó dormido, porque tienen que investigar como corresponde y ayudarnos a que no tengamos que mendigar justicia, que realmente nos duele tanto. Los padres y las madres que se sienten solos frente a estas desgracias, que se acerquen a Madres del Dolor. Sí, siempre decimos que se acerquen a nosotros. Hay un número de teléfono que es el 149, es un número para todo el país, es totalmente gratuito para todas las víctimas. Ahí pueden encontrar abogados, psicólogos, así que desde las diferentes ONG, desde Madres del Dolor, los acompañamos, pero la verdad es que yo quisiera que Madres del Dolor cierre sus puertas, porque eso significa que entonces no va a haber más muertes prevenibles y evitables. Gracias, Vivian, por estar con nosotros. Bueno, una pequeña pausa porque ya está la ministra de Salud, Carla Bisotti. Le agradecemos que se haya hecho un lugar porque tenemos tantos. Hice bien los deberes. Cuando viene ella, hago bien los deberes, me anoté todas las preguntas, inclusive preguntas de personal de salud también que nos han acercado durante todo el día. Así que con ella, después de la pausa, vamos a tener todas las respuestas de lo que está pasando en la Argentina con el COVID. Después de la pausa. Bueno, ya está acá Carla Bisotti, la ministra. Gracias. En un día muy especial. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, por decir, ¿dónde estamos parados en la Argentina? Porque yo siempre decía que éramos espejo de Europa y decíamos, no, todo lo que pasa en Europa pasa unos meses después en la Argentina, pero ahora somos espejo de nosotros mismos. De repente pensamos que íbamos a tener un verano tranquilo y tenemos 95.159 casos. Bueno, la verdad que es importante, somos reflejos de nosotros mismos, muy difícil a medida que pasa el tiempo compararse con otros países. Nosotros avanzamos muchísimo con la vacunación, con el objeto de retrasar Delta, y en eso la verdad es que funcionó, fue un éxito la estrategia de Argentina.
85% de coberturas con una dosis, 72% con 2 dosis, con una circulación predominante de Delta sin impacto en el número de casos, con mucha circulación de personas. Y lo que pasó es que emergió una variante nueva con una situación totalmente diferente, con realmente una transmisibilidad totalmente extraordinaria en función de todas las experiencias anteriores, con una gravedad mucho menor de la enfermedad, y eso es lo que está pasando en todo el mundo, no solo en Argentina, y lo que hace es cambiar la situación de indicaciones que veníamos dando, de vacunarse, de tener actividades con cuidado y de testearse lo más que se pueda para identificar lo más precozmente un caso y que no haya un brote, a una situación con casi 100.000 casos que tensa muchísimo el sistema de testeo en todo el país y que requiere replantearse esa situación. Pero lo más importante es que con las coberturas de vacunación que tenemos y con esta variante no tenemos una traducción de este aumento del número de casos a hospitalizaciones y muertes, que es el objetivo de la vacunación. Así que hoy tuvimos una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, una reunión del Consejo Federal de Salud, donde se revisan permanentemente las recomendaciones, y una de las recomendaciones grandes es que las personas que no tienen indicación de testeo no se acerquen a los centros de testeo para no seguir tensando el circuito. Como usted, creo que es así. Ahora, somos argentinos y es tan difícil lograr eso. Usted, el otro día estaba hablando con gente de Mar del Plata y me decían que hay algunos que se van a testear 2 o 3 veces por semana por estar testeados. Bueno, pero ahí es importante, nosotros hace 2, 3 semanas recomendábamos eso. Y ahora, para la población, es difícil entender que con 100.000 casos, digamos, no testear. Entonces nos tenemos que tomar el tiempo de explicar eso a la población, porque va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo que se entienda que cambió totalmente la situación, que estamos ante otro virus que tiene la ventaja de ser más leve y la desventaja de ser mucho más transmisible, y que esa situación hace que nos estemos planteando estrategias para aumentar la oferta, que son los autotest, que es que las farmacias tengan un rol, que es que el rol individual sea muy importante en relación al testeo y a la notificación, que el sector privado pueda tener también un rol para prevenir con los autotest la circulación de personas positivas en el trabajo que requiere aislamientos, y las provincias también trabajar en la gestión de los casos con el autotest, y pedirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas, sepa que no hace falta testearse en este momento de la pandemia en Argentina, porque con 5 días de aislamiento, si son vacunados, y con 7 días de aislamiento si no están vacunados, tener el alta sin necesidad de tener un test. Le digo que sería bueno una buena campaña de explicación de esto, y como también ahora después nos vamos a meter el tema de los testeos, porque si no, lo puede decir usted, lo puede decir otros, pueden decir los infectólogos. Pero los argentinos somos, como decía, duros de entendedera. No, yo confío en los argentinos. La situación es muy dinámica y es difícil para una población cansada cambiar las recomendaciones, de decirle, testeate todo lo que puedas, a no hace falta testearse. Hoy se generó este consenso con las provincias, que después también se adecúa en cada jurisdicción, porque es bastante diferente la situación epidemiológica y el avance de las coberturas. Entonces vamos a hacer una campaña de comunicación. El desafío más grande es poder transmitir eso, y seguramente cuando veamos que, aunque los casos sigan altos, nosotros no tengamos esa traducción en hospitalizaciones y muertes, y cuando veamos que las internaciones también son más leves, requieren menos oxígeno, tienen menos tiempo de internación, esta ansiedad, esta incertidumbre que estamos teniendo ahora, porque es muy impactante este número de casos, va a ir bajando y nos vamos a ir acomodando. Usted sabe que estuve con un médico que está en la trinchera y me planteó un tema que realmente me pareció importante para decírselo. Usted dijo, si no llegó, a raíz del alto grado de positividad, si no llegó el momento de tratar el COVID de forma clínica y solamente hisopar aquellos casos de gravedad que requieren internación, con lo cual dice, si usted lo trata de forma clínica, no sé si se afloja mucho la presión sobre el sistema. Tiene que leer las recomendaciones de 2020, de septiembre de 2020 el médico, porque esa opción está desde septiembre de 2020. Se llama confirmación por clínica. Es la confirmación. Pero se tendría que aplicar más entonces. Y bueno, esa es la cosa. Está desde 2020. Yo lo que le digo del tema de la docencia, o del tema de explicar públicamente las cosas, porque usted dice, pero han pasado tantas cosas en este tiempo. Está vigente desde septiembre de 2020 la posibilidad de confirmar por clínica, y justamente estos algoritmos son
para disminuir la tensión de los testeos, porque si somos contacto estrecho, tenemos que hacer el aislamiento y no testearnos ni para el alta y mucho menos durante. Hay mucha gente que va y dice, tuve contacto con un caso, al día 2 quiero ver si me contagié. Ese testeo está de más, porque si te contagiaste, te tenés que aislar, y si no te contagiaste, tenés que seguir aislado. Entonces, no tiene impacto, no te cambia la conducta el testeo en ese momento, y lo que hace es ocupar un lugar para alguien que sí le cambie la conducta. Un mayor de 60 años, una persona que no tiene contacto y por primera vez tiene síntomas, una persona con condiciones de riesgo, una persona que cambie la conducta y que defina que si es positivo tenga que avisarle a sus contactos estrechos que es un nuevo positivo. Esto que autorizó la ANMAT, bueno, hay 4 laboratorios que pueden poner en el mercado los autotest. ¿Cómo se va a implementar? Porque es tan importante cómo lo reglamenten ustedes. Nosotros venimos trabajando hace 4 semanas con todas las provincias, con las cámaras de farmacia, para poder generar una implementación en relación a aumentar la demanda, poder generar, digamos, más posibilidades de testeo y también fomentar lo que se llama el autocuidado o el cuidado comunitario. La idea es que digamos, tengan un rol las farmacias en que dispensen ese autotest para explicarle a la persona que es el operador que se va a tomar la muestra y para que sea el responsable junto con la persona que se realice el autotest con un código de barras, con una app, con un sistema de información para su notificación por positivo o negativo en el SISA. El sector privado, lo mismo, si deciden tener el autotest para hacérselo a sus empleados, si algún positivo, aunque sea sintomático, se detecta, no vaya al trabajo y genere un brote y pueda tener impacto en el aislamiento, lo mismo, notificar a través de algún usuario del SISA el caso por positivo o negativo, y por supuesto las jurisdicciones, la misma situación. ¿Esos se paga o van a ser gratuitos? Las personas que decidan ir a la farmacia a comprarlo, lo pagan. Esa situación de autocuidado es si alguien quiere hacerse el test para tener una reunión, para ir a visitar a alguien que tenga más riesgo. Digamos, esa situación es una decisión individual que se paga. Y luego, el que quiere hacerlo y no tiene dinero es lo que estamos viendo ahora. Va a ir a un hospital o a un sanatorio para que le hagan eso sí tiene indicación de testeo. Si hay alguien como cualquier situación del sector privado, si hay alguien que quiere tener algún insumo sanitario que no está dentro de las indicaciones sanitarias y lo puede y lo quiere pagar, se puede acercar al sector privado a pagarlo. ¿Qué significa tener indicaciones de testeo? Porque usted mire lo que está pasando en la costa, cómo están saturando Pinamar, Mar del Plata. Esa gente se va a testear, se va a hisopar, pero no tiene ninguna indicación de... Pero la recomendación fuerte ahora del Consejo Federal de Salud surge esta tarde con estos algoritmos que estamos diciendo, y la idea justamente es poder difundirle y que las jurisdicciones también en el marco de un país federal puedan decidir si lo toman o si siguen ofreciendo el testeo. En ese contexto hay jurisdicciones que tienen más capacidades de testeo que otras, hay jurisdicciones que tienen una situación epidemiológica de menos casos, entonces pueden todavía ofrecer más testeos, así que ahí cada jurisdicción va a definir la estrategia, y un poco la idea es que las jurisdicciones lo definan para que la población, para que las personas sepan y vayan sabiendo dónde acercarse a testear y cuándo. Vuelvo sobre el tema de la necesidad de informar cuando uno se haga el test si le dio positivo. Usted confía mucho más en el comportamiento masivo de los argentinos que yo. Yo soy más grande, entonces debe ser por tantas cosas que vivimos. Pero, digamos, porque puede pasar que alguien dice, bueno, me hago el test, me dio bien, chao, me dio mal, y bueno, qué sé yo, no se lo digo a nadie, me lo callo, se lo digo a mi familia nada más. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No hay un control para eso? Nosotros, a ver, lo que nosotros vemos es que es una situación diferente a las olas anteriores. Entonces nosotros también nos acostumbramos mucho en las olas anteriores a la importancia de identificar todos los casos y de hacer el seguimiento de sus contactos estrechos. Las provincias llamaban por teléfono, veían si hacían el aislamiento, lo iban a visitar a la casa. Esta situación realmente ha desbordado, no en Argentina, en el mundo, la posibilidad de hacer esta trazabilidad de los contactos estrechos. Las personas vacunadas se sabe que contagian menos y menos tiempo, por eso se ha achicado el aislamiento, y
digamos, la posibilidad que se pierda un caso, aunque no exista el autotest, existe. Entonces, esta es la situación que nosotros tenemos que tener la capacidad de mirar para adelante y no hacer exactamente lo que hacíamos en la ola anterior con otra situación, porque es bien distinto. Entonces es por eso que nos tomamos nuestro tiempo, articulamos con las jurisdicciones, articulamos con los laboratorios, articulamos con las cámaras farmacéuticas para que tenga una lógica de ampliar los testeos con una lógica de la importancia que tiene la trazabilidad y la notificación, sabiendo que esta cantidad de casos se pierde la notificación independientemente de si se testea en un laboratorio, sector público, privado. No vamos a tener siempre el 100% de la notificación de vuelta, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo, y la trazabilidad y la posibilidad de contactar a todos los contactos estrechos es mucho más difícil. Por eso sí, el rol individual es cada vez más importante. Hoy vi que una de las medidas que anunciaba el Ministerio es achicar algo bueno. Primero era de 6 a 5, ahora de 5 a 4 meses el plazo para dar la tercera dosis. ¿Cómo se va a llevar a la práctica eso? Porque hay mucha gente que ya recibió y por ahí recibió eran más de 4 meses. ¿Se van a volver a reasignar turnos? Muchos no se reasignaron, se dieron, por lo tanto, a partir de ahora se van a dar para 4 meses. ¿Cómo es en la práctica esto? En la práctica nosotros revisamos permanentemente las recomendaciones. Lo que dijo hoy la Comisión Nacional de Inmunización y se acordó el COFESA es que el intervalo mínimo entre la última dosis del esquema primario y el refuerzo sea de 4 meses, menos no nos aporta beneficios y lo que hace es acortarnos el tiempo de protección para marzo. Entre 4 y 6 meses es, digamos, la recomendación. Pasar más de 6 meses nos genera, digamos, una situación por ahí de más riesgo por el tema, digamos, de la protección y de la importancia de los refuerzos. Nosotros tenemos un registro nominal del 100% de las personas que se vacunaron y en el sistema de cada provincia aparecen las personas que van cumpliendo 4 meses y las citan, y hay otras provincias que tienen también demanda espontánea. Las personas con el carnet de vacunación que se vacunaron hace más de 4 meses se acercan y les dan el refuerzo. A ver, la indicación general es 4 meses. Después, a ver si yo entendí bien, cada provincia puede adherir o no, o sí tienen en eso de los 4 meses, se pusieron todos de acuerdo. No, eso están todos de acuerdo. Sí, por supuesto que hay provincias que están vacunando los que tienen más tiempo de que pasó la segunda dosis y en eso van bajando. Hay provincias que tienen demanda espontánea, ahí sí puede diferir. Pero el consenso es que a partir de los 4 meses se puede ofrecer el refuerzo. Porque sabe lo que va a pasar ahora y con derecho que cada uno va a empezar a ver. Y a mí yo ya tengo los 4 meses y no me llamaron. Bueno, ahora se va a empezar a llamar. Se tienen que empezar a llamar, están las dosis, está la disponibilidad para vacunar, se está trabajando mucho para iniciar los esquemas de vacunación de quienes no lo iniciaron, para completar quienes retrasaron su segunda dosis. Nosotros vemos con optimismo que en las últimas 8 semanas 730.000 personas mayores de 18 años iniciaron su esquema. Esto es obviamente muy, muy importante, es un número grande de personas que todavía no se habían vacunado, que iniciaron el esquema, y la diferencia entre la primera y la segunda dosis se está achicando mucho. Eso también es porque se están acelerando la aplicación de las segundas dosis. Y nosotros tenemos más o menos 5,5 millones de personas que cumplen los 4 meses durante enero. Así que la cantidad de refuerzos durante enero y febrero, bajando el intervalo mínimo, va a ser importante, las personas que vayan cumpliendo ese periodo. Y otra cosa que hablamos en el COFESA, que es muy importante, es trabajar para favorecer el acceso de las personas al refuerzo, teniendo en cuenta el verano e independientemente del lugar de residencia. Hay mucha gente en la costa, la provincia está vacunando a las personas que están en la costa, y así van a ser todas las jurisdicciones y los centros turísticos para acelerar los refuerzos para llegar a marzo con más protección. Ayúdeme a recordar qué pasa con los que tienen Sinopharm. ¿Cuál es el plazo entre una dosis y la primera y segunda y entre la segunda y la tercera? Ahí la diferencia entre la tercera dosis y el refuerzo. En las personas mayores de 50 años que recibieron Sinopharm y todas las personas inmunocomprometidas, independientemente de la vacuna, mayores de 3 años, su esquema primario, en vez de ser de 2 dosis, es de 3 dosis. Sí. Y luego, a partir del 4.º mes, deben recibir el refuerzo. Los menores de 50 con Sinopharm, a los 4 meses reciben el refuerzo. Está bien, o sea que el que tiene 2 tiene que esperar a los 4, sabe como el resto. Exacto, si tiene menos de 50. Sí, exacto. Los mayores de 50, según los cálculos que nosotros tenemos con nuestro registro nominal, la inmensa mayoría ya recibió
la tercera dosis y a partir de esa tercera dosis son 4 meses para ¿Que el va a ser de refuerzo. otra o si La después? idea es Sí. que los refuerzos sean, hasta ahora ¿Qué son? fundamentalmente Esta vez eran es de un Astra, sí. porque teníamos el stock de Astra. En este momento estamos en las últimas dosis del stock de Astra y estamos habilitando Pfizer y Moderna. Llegaron 2,5 millones de dosis de Moderna del esquema primario, que son 100 microgramos, y lo que se está dando es 50 microgramos de refuerzo en Estados Unidos y en el mundo. Por lo tanto, esos 2,5 millones de dosis son 5 de 50 miligramos, así que se está distribuyendo Pfizer, Moderna, Astra, tenemos CanSino y tenemos el componente 1 de Sputnik. Sí, también. porque yo me fui a vacunar, escuché que había una cola para que gente se iba a vacunar con CanSino. Ahora, para todos los que cumplen 4 meses, ¿va a estar garantizada la vacuna? Está. Está, eso no hay problema. El que cumple 4 meses sabe que va a tener su vacuna. Las provincias tienen stock, nosotros tenemos stock, estamos recibiendo más de 5 millones de dosis durante enero, así que están las vacunas. Ministra, yo acá lo puedo decir porque lo dije muchas veces, yo estoy a favor de la vacuna y de que sea obligatoria. ¿La vacunación contra COVID va a ser obligatoria o no? ¿O usted qué Nosotros opina? Ahora, los mayores de 18 años, tenemos casi 94% de personas que iniciaron el esquema, con todavía personas que lo están iniciando. Los niños y niñas entre 3 y 11 años ya estamos llegando al 65% con una dosis y casi 45% con 2 dosis. El lunes nos reunimos con la Sociedad Argentina de Pediatría para ver cómo podemos seguir estimulando la vacunación de los niños y las niñas, que es la que va un poco más abajo, pero empezamos más tarde también, fue el último grupo que empezó. A nosotros nos parece que en Argentina no es la misma situación que España, que Francia, que Italia, que tienen un número importante de personas sin vacunar y que están pensando en esa obligatoriedad. Nosotros confiamos en las vacunas y tenemos una cobertura muy alta y avanzando. Y hasta que no tengamos el registro final y hasta que mientras sigamos con demanda, nos parece que lo mejor es seguir abogando por la vacunación y que las personas decidan vacunarse, sobre todo en este momento de tanta sensibilidad, tensión, cansancio. Ariano insistidor soy, entonces para usted no hace falta que sea obligatoria. Las vacunas en Argentina, las de calendario, son obligatorias por ley. Sí, esta vacuna no está en calendario porque todavía estamos, en esta etapa de final hasta que se termine de hacer el registro fuera de la emergencia y hasta que se defina si es necesaria la vacunación periódica y a quién, para que una vez que se defina eso, si ingresa a calendario, pase a ser obligatorio. Ministra, Omicron ya es prioritaria, no, ya predominante. Gracias. ¿Ya es predominante en la Argentina? En la mayoría de los lugares, en los grandes aglomerados donde la curva hizo así, sí. Nosotros siempre tenemos un retraso entre lo que se ve en la curva y cuando se termina la secuenciación genómica, en AMBA, en Córdoba, en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en los lugares donde la curva es exponencial, ya estamos viendo con la vigilancia del Grupo País y mañana se va a publicar la de la Anlis Malbrán, un aumento muy, muy grande de la circulación de Omicron. Eso de vuelta tiene la ventaja de desplazar a Delta, que es mucho más grave, y la desventaja, por supuesto, del número tan impactante de casos. Ministra, ¿a partir de qué edad, porque todos tenemos la idea, la vacuna es igual para todos, ¿a partir de qué edad empieza a tener menos, y yo estoy afectado por eso, pero menos efectividad la vacuna? Bueno, se llama inmunosenescencia. En los extremos de la vida, cuando en el nacimiento el sistema inmune es inmaduro, hasta que se va desarrollando, necesitamos varias dosis de los esquemas primarios de vacunas para estimularlo, es hasta los 18 meses es que el sistema inmune va madurando y a partir de los 50 años esa madurez va disminuyendo. Se llama inmunosenescencia, la respuesta inmune va disminuyendo y es mucho más marcado después de los 70 años y después de los 80 ya se ve que las personas, aunque tengan el esquema completo de vacunación, es menor la posibilidad, pero
la posibilidad de hospitalización y muerte es más alta que una persona completamente vacunada más joven. Por eso es necesario dar tantos refuerzos. Por eso sobre todo los más empezamos grandes. a vacunar en los grupos de más riesgo, por eso el refuerzo de las personas, de los 50 años con Sinopharm es tercera dosis, los inmunocomprometidos necesitan la tercera dosis y seguramente si se define una población de riesgo, para incorporar al calendario en vacunación periódica sea quien tiene más riesgo. ¿Sabe por qué le hago esa pregunta? Porque usted escucha a muchos que dicen, ya nos dijeron que Omicron no pasa nada. Pero esa gente que piensa así puede contagiar a sus padres, a sus abuelos o a sus tíos, los puede mandar al cementerio o a internarse. Bueno, Omicron, digamos, Digo, no Omicron pasa o nada Delta, con ¿no? la población vacunada que tenemos, ¿no es cierto? Sí. La realidad es que nosotros lo que estamos hablando es que las vacunas no previenen en un 100% la infección y previenen menos la infección con Omicron, pero estamos hablando de que esto no se está traduciendo en hospitalizaciones y muertes. Y estamos viendo las curvas de, digamos, Argentina, cuando teníamos el pico con la cantidad de internados que llegamos a 7.000, más de 7.000, con la cantidad de fallecidos por día, y ahora con más del doble del número de casos del pico, tenemos 1.400 internados en terapia intensiva y menos de 50 fallecidos por día. Eso es lo que hacen las vacunas. Las vacunas están salvando vidas, ahora, en este momento. Ahora vamos a ver algo que nos preparó la producción, pero a propósito de las vacunas quería preguntarle, ¿la posibilidad de contagiarse con 2 dosis y con 3 dosis es la misma? ¿O si usted tiene 3 dosis tiene menos posibilidad de contagiarse que si tiene 2? Siempre, cuantas más dosis y si ya la persona tuvo COVID, es menor la posibilidad. El que no tuvo COVID. Es menor la posibilidad. Con no 3. es cero, sí, no es cero. No, está bien, y pero es depende menor. del huésped, depende de la persona que recibió la vacuna. Con todo esto que decíamos, depende de la situación inmunológica, la edad. No, sí, hay un montón de factores, Exacto. pero vamos a suponer que uno está todo en orden con todos esos factores, siempre con 3 tiene menos chance de con 2. Igual el objetivo no es que no infectarse, sino no internarse y no morirse. Y eso también claramente es mucho más la protección con el refuerzo. Nos vamos a meter a hablar del personal de salud, porque yo quiero mostrarle lo que pasaba en la Argentina hace 1 año y 10 meses cuando empezaba el COVID, la pandemia. Bueno, esto fue en marzo del 20. Todos salíamos, los medios, transmitíamos los aplausos al personal de salud, la verdad, y como todavía seguimos valorando el trabajo que hace el personal de salud, pero digamos, de marzo del 2020, ahí veíamos la gente en los balcones, ponía música clásica, pedíamos ayuda, apoyo para todo el personal de salud, pero veamos lo que pasa hoy, lo que ha pasado hoy, no hay que generalizar, 1 año y 10 meses después con algunos incidentes con personal de salud. Así que no sé qué es porque no estoy acá esforzando, obligando todo. Bueno, pero no puedo, me duelen las rodillas, ya no puedo más, me vas a atender a la gente. Entonces no sé qué es. No sé qué es. No me culpa, abogado, ni qué pensar. Usted no está capacitada, busca otra persona, señora. No le falten el respeto a nosotros. No le falten el respeto a nosotros. No te estoy faltando el Sí me está respeto. faltando Si el me faltara respeto. el respeto, Porque me está diciendo que trae esta mañana. No es mi culpa. No es mi culpa. Si vos no estás capacitada para estar 24 horas parada, no vengas. No vengas, que traigan a otros médicos más. Esto está mal. Estoy Acá ya atendiendo. yo pago todos mis No, no es que impuestos, estoy yo pago al todos mis pedo. impuestos. Bueno, es culpa mía, Y no vos es mi cobrás, culpa. y vos cobrás el No, hisopado. Dani, ¿qué pensás al Yo voy hospital a para esto. que no ¿Cuánto atienda nadie demorás? más? ¿Vos se lo hisopado? Estamos entre todos atendiendo. A ver, este es un caso extremo porque le dijo, si no estás capacitada para estar 24 horas parada, que bueno, muchos médicos lo hacen, le dijo que se vaya, pero digo, somos la Argentina Veleta, tantos que cambiamos de respaldar a los médicos porque muchos, no casos así extremos, pero si uno tiene amigos vinculados con el personal de salud, le van a decir que las colas de testeo son tremendas, generan presión, maltrato hacia el personal de salud, pelea entre los que están en la cola. ¿Qué es lo que pasó que cambió tanto? ¿La pandemia cambió el estado de ánimo de los argentinos? Hay
es una opinión absolutamente personal. Sí, por Primero, supuesto, es inadmisible que se tengan estos tratos al equipo de salud que ha estado hace 2 años trabajando. Yo pienso en esto y pienso haber estado en los momentos de máxima tensión en la segunda ola, cuando realmente no se esperaba en el mundo ese aumento del número de casos, el tiempo que duró, la cantidad de estrategias que se hicieron desde las provincias, desde los hospitales, desde los sanatorios, para salvar la mayor cantidad de vidas posibles, el agotamiento, el recorrer los hospitales cuando bajó la ola y todo el personal de salud diciendo este sector está ocupado, este sector está ocupado, este sector está ocupado, cuando se fueron vaciando las terapias intensivas, esa emoción, esa sensación de haber transitado momentos dificilísimos y ahora, después de ya 2 años, el cansancio que tiene el equipo de salud y, por supuesto, la población, la tensión que se tiene y la angustia que genera esto, es una vez más, los solidarios fueron mucho más solidarios y los egoístas e individualistas mucho más individualistas, pero déjame decirte que esto es inadmisible, que yo me solidarizo con todo el equipo de salud y le pido a la gente que trate de tener más empatía, pero son los menos, Bueno, lo dijimos de entrada, son ¿no? los menos, igual que los que no se vacunan, son los menos. Lo que pasa es que es tan impactante y generan tanto daño que tienen mucha visibilidad. La gran mayoría es silenciosa, valora el equipo de salud, lo agradecen, los vacunatorios son una fiesta. Por eso el tema de los testeos, nosotros necesitamos informar estas recomendaciones para que la gente no se vaya a testear si no tiene indicación y entienda que lo individual en este momento es muy importante en relación a seguir las recomendaciones para poder sostener toda la respuesta a la pandemia. Porque hemos hablado con directores de hospitales y todos nos dicen lo mismo. No esperaban esto en esta época, entonces esperaban darle a la gente vacaciones, que se merecen, porque pero digamos, tienen esto más el ausentismo que hace un rato hablamos que les pasa a las pymes, porque la gente se contagia, entonces es como que la atención de la salud... No esperábamos esto, no queríamos que sucediera, pero siempre dijimos que mientras no se vacune todos los países, podía emerger una nueva cepa. Y es lo que pasó, no es que no esperamos esto porque no lo planificamos y porque a nadie se le ocurrió, sino porque hace muy poquito tiempo surgió una situación totalmente diferente, que es la emergencia de una nueva cepa. Entonces, sabíamos que podía suceder, no queríamos que sucediera, no esperábamos que sucediera ahora y sucedió con estas características. Quiero cumplir brevemente con el personal de salud, que pasó muchos temas, con 2 preguntas que, bueno, ejemplifican un poco todo lo que nos han dado. Dice... la tercera dosis, si le llega a un personal de salud la tercera dosis con 8 meses de diferencia, 8, 9 meses o 10, ¿se reinicia el esquema? Nunca. No se reinicia el esquema. Nunca. Bueno, un personal de salud con tercera dosis, si es contacto estrecho asintomático, ¿se tiene que aislar o tiene que seguir trabajando en un sanatorio o un hospital? Esa situación se discutió el último Consejo Federal de Salud y con los expertos en relación a esta situación, que en este momento el problema no son las terapias intensivas, sino los aislamientos que ponen en riesgo la sustentabilidad, digamos, la continuidad de la atención, tanto en el sistema de salud como en el sector privado, en el ámbito económico. Entonces, en el contexto de la posibilidad de no dar respuesta, un personal de salud con el esquema completo, con el refuerzo y en función de la evaluación de la jurisdicción, con equipo de protección personal puede, digamos, atender con las precauciones y, por supuesto, muchísimo cuidado. Y la última dice, segunda dosis, tuvo COVID, ¿se vacuna igual después de los 4 meses que negativizó el COVID para el personal de salud? Sí. Sí, claro, sí. Ministra, la última porque sabemos que tiene que seguir con su vida. ¿Qué hicimos mal para que pase esto a pesar de que se esperaba? Hicimos mal en decir... Y meto a todos en el paquete, el gobierno nacional, provincia, la ciudad, gobernadores. ¿Qué hicimos mal? En un año electoral dijimos, la pandemia ya pasó lo peor, empezamos a abrir todos, actos políticos, manifestaciones piqueteras, 75.000 personas en la cancha de River, la cancha de Boca, festivales. ¿Hicimos mal en abrir todo eso? ¿Cómo se abrió? No. Porque algo se hizo mal. No. Emergió una nueva cepa que es más transmisible. Si nosotros no hubiéramos, el mundo, no nosotros, no hubiéramos tenido Omicron, yo te puedo asegurar que
había un aumento del número de casos seguramente, pero de ninguna manera de esta magnitud. Nosotros tenemos que saber que las dos cosas. En agosto, el DNU que sacó el presidente ya cambió la mirada del indicador del número de casos a las internaciones, porque sabemos que la vacuna no interrumpe la transmisión, sino que evita hospitalizaciones. Eso fue en agosto. En octubre, cuando sale el siguiente DNU, con Santiago Cafiero hicimos una conferencia de prensa contando lo que íbamos planificando en función de las aperturas cuidadas, que fue exactamente lo que se hizo cuando los indicadores dieron y con consenso con todas las jurisdicciones después de las PASO, y que, digamos, eso hizo que no aumentara el número de casos con esa circulación. Lo que hizo que aumentara el número de casos fue una variante nueva que emergió y que genera esta situación en el mundo, Edgardo. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Mire lo que pasa en Europa ahora. Yo no estudié medicina, no sé nada como ustedes, pero yo vi las manifestaciones políticas, concentraciones, hubo más del oficialismo. Vi las manifestaciones piqueteras. Va más gente a la del oficialismo. Sí, va más gente, mucha más gente. No se cuida como no se cuidan en la cancha, como no se cuidan los piqueteros. Uno veía todo eso. Ve ahora a la gente que está en la playa y que hacen los after hours, todo eso. No podía no pasar lo que pasó, más allá de que Omicron... Por eso digo que hicimos mal. En aquel momento nosotros siempre dijimos que era muy importante el cuidado, nosotros siempre recomendamos el barbijo en los eventos masivos, nosotros siempre dijimos que era muy importante que la población lo pueda cumplir y que no nos descuidemos, pero la verdad es que con todos esos eventos masivos, con toda esa cantidad de personas en esas situaciones, digamos, de contacto de riesgo, entre comillas, no aumentaron los casos. Ahora, con esta variante, tiene un aumento exponencial y totalmente explosivo del número de casos, con, por supuesto, la gente con esas escenas donde ahí claramente la posibilidad de contagio es alta y donde ahí, por supuesto, que digamos, tiene también transmisión a pesar de la vacunación, pero de vuelta sin traducción en hospitalizaciones y muertes. Es totalmente diferente, y cuando se aumentaron las actividades desde octubre, recién empezaron a aumentar ahora. Así que ese aumento de actividades no es la causa del aumento del número de casos, sino la variante Omicron. Y cierro con esto. ¿No aconsejan ustedes entonces del Ministerio de Salud que haya restricciones, que se cierren algunas Las actividades? medidas que están contempladas en el DNU, las provincias las pueden implementar. Córdoba la implementó, Santa Fe la implementó en relación a disminuir la circulación por un periodo muy corto de eventos masivos y, digamos, eventos de más riesgo. Digamos, interrumpirlas. Córdoba interrumpió 7 días, Santa Fe bajó la cantidad de eventos masivos, y las provincias a nivel municipal están también postergando festividades, actos, lugares donde se genera un aumento del número de personas y aumentan el riesgo, y desde el punto de vista de lo que es disminuir el riesgo de esas actividades, el pase sanitario también es una herramienta. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta noche. Por favor, gracias. Hacemos la pausa y seguimos en A Dos Voces.